Bueno, aprovecho y me presento un poco. Muy brevemente, yo estoy aquí un poco en calidad de socio director de Piensa en Web. Algunos a lo mejor me conocéis o os suena. Esa foto, bueno, ya esa ilustración ya ha quedado un poquito antigua. Perdón. El de verdad es este. Y bueno, yo estoy más que por Piensa en Web, estoy como friki de las herramientas, ¿no? Obviamente es imposible conocer todas las herramientas que hay, ya veremos que hay un montón, pero bueno, soy un fricazo enorme de las herramientas. Al final de la charla veremos pues, de dónde recojo yo la información de las novedades, pero bueno, eso lo dejamos para el final. Pero bueno, que sepáis que soy un poco friki y que me gusta mucho investigar las novedades a nivel de herramientas. Entonces, bueno, vamos a empezar. SaaS es la abreviatura de Software as a Service, software como un servicio. Entonces voy a explicar muy brevemente qué es esto y el impacto que ha tenido, ¿no? He hecho el chiste con las vocales. Vamos a ver qué es, ¿no? Seguro que a alguien le suena, ¿no? Y vamos a ver un poco la diferencia, ¿no? Antiguamente, vamos a hablar de esto, llevando a un extremo enorme, fijaros cómo ha evolucionado un poquito el software, ¿no? A la izquierda tenemos una imagen, ya te digo, la he llevado muy al extremo, en la que aparece pues, un software antiguo, ¿no? ¿En qué consistía eso? Pues bueno, te daban un paquete que contenía unos disquetes, que tenían también un manual de uso súper importante y que, bueno, que costaba un dinero, ¿no? Al contrario, actualmente tenemos pues eso, una aplicación con muchas herramientas, ¿no? Con muchas opciones a la que tú accedes por internet y que puedes ver desde diferentes dispositivos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las ventajas, ¿no? De un sistema como este. Un momentito. Vale. Ok. Ventajas o características, ¿no? Por ponerlo en contexto sobre todo, ¿no? El software como un servicio, como veis aquí en esta imagen, está en la nube, ¿no? Y desde la nube los programadores dejan el total del software en esa nube y los usuarios lo que hacen es acceder a esa información desde diferentes dispositivos o como diferentes usuarios, ¿no? Entonces tiene una serie de ventajas. La ventaja principal es que tiene un bajo coste de infraestructura y de configuración. Estamos hablando desde el punto de vista del usuario. Es decir, para el usuario no tienes que comprar ese paquete como se hacía antiguamente, no te cuesta una consultoría muy grande implantarlo y la configuración suele ser sencilla, ¿no? Puedes acceder desde cualquier lugar y a diferencia de, vuelvo a la imagen de antes, no tienes que tener un disquete, ¿no? O un ordenador con esa instalación hecha y que configure, que esté bien configurada y demás, lo puedes hacer desde cualquier sitio. La implementación es muy sencilla y muy rápida, tiene fácilmente una capacidad alta de ampliación en función de la demanda y las actualizaciones también son automáticas y frecuentes, es decir, los programadores de software en SaaS, de software como un servicio, a diferencia otra vez de los monstruos aquellos, ¿no? Cuando se tenía que actualizar todo esto, imaginaros, ¿no? Tenían que hacer como llamadas de teléfono para avisar a los clientes de que se va a producir una actualización, es compatible con este sistema operativo y estos ordenadores, os avisamos con 6 meses de antelación, en fin, era como una especie de drama, ¿no? Y ahora mismo las actualizaciones normalmente se hacen de manera automática y frecuente, es decir, no te enteras como usuario o prácticamente no te enteras de que se está realizando una actualización, ¿no? La parte de seguridad y la parte de privacidad las he puesto un poco como interrogaciones, ¿no? En principio, la mayoría de las herramientas garantizan esa seguridad y esa privacidad, pero desde mi punto de vista en el mundo cloud,
pues hay cosas que creo que es conveniente por lo menos revisar un poquito, ¿vale? Revisar un poquito. Ok, hasta aquí yo creo que, bueno, bastante claro, ¿eh? Que es una pequeña introducción. Vale. Esto también me ha parecido interesante estos días que he estado también un poco actualizando datos y demás. Hay más de 15.000 herramientas SaaS, que se sepa, ¿no? Es decir, que hayan sido contabilizadas hay más de 15.000. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque yo empecé en el mundo de la tecnología, internet y demás en el año 2003. Bueno, ya antes estaba coqueteando con diferentes cosillas y probablemente en el año 2003 pues estarían contadas las aplicaciones basadas en internet, ¿no? Es decir, estarían muy pocas. Y ahora mismo son inabarcables. Entonces, he visto esa evolución. Pero a nivel económico, que marca también bastante las etapas, pues hablando en billones americanos, pues en este momento hay una inversión relacionada, o sea, relativa de 157 billones, que son miles de millones, en el año 2020. Y fijaros la estimación que se hace de la inversión en este tipo de herramientas, ¿no? Tirando hacia los 600 billones, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que es un mercado en crecimiento, salvo que haya alguna hecatombe muy extraña, es la tendencia hacia donde nos dirigimos. Y es bueno saber que, bueno, que si nos subimos a ese carro, nos subimos de verdad, ¿no? Bueno, como hemos dicho antes, las herramientas online es un término como súper amplio, ¿no? Y nos pueden ayudar en prácticamente todo. Fijaros que hay 15.000, ¿no? O más de 15.000. Fijaros en la cantidad de cosas que nos pueden ayudar. Voy a estructurar un poco este ratito pues eso, en explicar algunos ejemplos y de algunas herramientas que utilizamos nosotros en Piensa en Web o en alguna de las otras empresas con las que colaboro, y me gustaría luego también que nos diera tiempo a ver por lo menos cuál es mi punto de vista a la hora de evaluar qué herramienta puede ser interesante para una función que necesitemos, ¿vale? Entonces, vamos a verlo, ¿no? ¿En qué nos pueden ayudar? Pues en muchas cosas, ¿no? Esto que veis aquí es una captura. De la semana, ¿no? ¿Se oye algo por ahí? Bueno, esto que pongo por aquí es una captura de una página que tengo abierta por aquí que se llama Startup Stars, ¿vale? Y estas son las categorías más populares de cara a la búsqueda de una herramienta que pueda ser interesante. Entonces, aquí hay una serie de categorías, pero bueno, como veremos ahora, hay muchísimas más. Fijaros que, bueno, esta no es una de las herramientas que más utilizo, pero jolín, es interesante ver cómo clasifican, ¿no? Todo esto. Fijaros que, bueno, veis aquí que podéis hacer un filtrado por diferentes categorías, por tipo de herramientas, ¿no? Y fijaros que hay muchísimas, ¿no? Fijaros también que esta página ya tiene una preselección hecha, es decir, hay algunas herramientas o aplicaciones o software online, cloud o SaaS que probablemente no estén aquí, ¿no? Pero bueno, han recogido pues, algunas que consideran ellos más interesantes, ¿no? Un stash habitualmente es en este mundillo una especie de recopilatorio, ¿no? Ordenado de cosas, así en abierto. Bueno, pues esto simplemente lo pongo para que veáis que las clasificaciones que hay son muy abiertas y que las herramientas hacen referencia a prácticamente todo tipo de utilidad. De hecho, como buen friki de las aplicaciones, muchas veces cuando me enfrento ante un problema o una funcionalidad que necesito, lo primero que hago es hacer una búsqueda para ver si hay algo que sea interesante. Y antes de meternos en alguna herramienta en concreto, que algunos ya conoceréis,
También os voy a comentar esta otra página, que esta es la que más me gusta a mí. Aquí es donde yo soy también un poquito friki, porque, bueno, ya tengo aquí mi usuario, y esta es muy interesante. Se llama Product Hunt, y esto es lo que hace es el cazar el producto. No son todo herramientas SaaS, sino esto, aquí publican todo aquello, o casi todo aquello, que es nuevo. Y entonces la comunidad, que es bastante amplia y bastante activa, lo que hace es votar por esas herramientas, ¿vale? Entonces, estas son las herramientas que se han dado, bueno, herramientas o utilidades que se han dado de alta hoy. Entonces, bueno, ponen primero aquellas que han sido mejor valoradas, ¿no? Cuando pinchas en una de ellas, pues ya te da un poco el detalle de la herramienta en sí. ¿Veis? Bueno, aquí te dicen, pues te hacen un pequeño resumen, te da el acceso a la web y aquí, perdón, y aquí, esta no sé ni de qué va, ¿eh? Y aquí, bueno, hay como un debate que suele ser bastante nutritivo. Todo esto está en inglés. Pero bueno, en este tipo de páginas es donde se produce... Sí, ha entrado, sí. Venga, pues muchas gracias. Hola, hola, que se oye por ahí alguien por ahí hablando. Bueno, es interesante que veáis, bueno, las de hoy no tienen tantos votos, pero las de días atrás suele ser interesante bueno, que veamos cuáles son las que tienen mayores puntuaciones. Y aquí está lo último, es decir, los lanzamientos últimos suelen estar aquí. Y encima valorados por la comunidad, insisto, comunidad de frikis que ya han visto otras herramientas y ya tienen ese expertise, esa experiencia a la hora de evaluar herramientas. Y eso creo que puede ser muy interesante. Al que os guste un poco y queréis probar cosas así un poco nuevas, os lo recomiendo encarecidamente. Product Hunt. Ok, pues vamos a volver un poco a la presentación y nos estábamos preguntando en qué nos pueden ayudar estas herramientas. Y volviendo al ejemplo que poníamos antes, este de el de los disquetes, ¿no? Fíjate, hay una empresa de Zaragoza que se llama Cuéntica, que algunos conoceréis, que es de... He querido empezar por una de Zaragoza que en Piensa Web nosotros utilizamos en su momento. Ahora ya no, y luego si queréis explico por qué. No porque la herramienta haya dejado de ser buena, sino pues porque nosotros hemos cambiado, necesitábamos otras cosas, pero durante muchos años estuvimos utilizando esta herramienta, que es una herramienta de contabilidad, de hacer facturas, de cobros, etc. ¿Vale? ¿Perdón? Entonces, fijaros, ¿no? Si volvemos un poco a esto, fijaros que en una herramienta como de facturación y de contabilidad tenemos tanta información a nuestra disposición que es flipante si lo comparamos, si lo ponemos en el contexto de cómo se hacía antes, ¿no? Podemos acceder a los bancos, a la cuenta de los bancos, podemos hacer facturas y compartirlas con nuestro equipo, la podemos enviar directamente y automáticamente a los clientes. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que son muy interesantes, ¿no? Bueno, yo solamente quería nombrarlo un poco por encima porque tuviera continuidad con el ejemplo que hemos puesto antes, pero me gustaría, ya que estamos en modo no iniciados, me gustaría preguntaros, y voy a abrir el chat, ¿quién conoce el término CRM? ¿Vale? Efectivamente, como dice Eduardo, son las siglas de CRM, son las siglas de Customer Relationship Management, que es la gestión de las relaciones que tenemos con los clientes, ¿no? Sobre todo está muy orientado a ventas, ¿vale? Entonces, quería enseñaros uno y quería enseñaros
uno con el que nosotros estamos trabajando actualmente, ¿vale? También me gustaría decir que nosotros hemos utilizado en algún momento de la historia de Piensa en Web, también hemos trabajado con, como veis aquí, con Trello, que lo hemos utilizado como CRM. Ya me ha comentado Rebeca que se ha hablado de Trello en concreto en alguna otra formación, vamos a pasar muy por encima, pero sí que me gustaría comentar que estas herramientas que son, por decirlo así, como las navajas suizas, que son multifunción, a veces resuelven bastantes problemas de una persona, sobre todo de empresas muy pequeñas o de personas que trabajan solas. Es decir, hay muchas personas que utilizan Trello como CRM, ¿no? Volviendo al concepto de CRM, este en concreto es una herramienta profesional, es decir, es una herramienta de pago que tiene un periodo de prueba de 15 días, que lo hice ayer. Y bueno, lo he creado un poco para la ocasión. Me gustaría enseñaros muy brevemente cómo funciona y también os voy a contar qué orientación le damos nosotros en la empresa. Se dice que un trato es aquella oportunidad de negocio posible que tú tienes. Por ejemplo, en nuestro caso, si alguien nos llama para pedirnos, para hacer una página web, pues yo lo dejo registrado aquí. Vamos a ver. Y digo, bueno, nombre, pues Paquito Chocolatero, ¿no? Chocolatero. Empresa, chocolate. Mismo. Y te dice, bueno, pues quieren una web de chocolate. Chocolate.com. Un valor X, el que sea. ¿Vale? Te dice, bueno, estos son todo, te lo ponen como de prueba, ¿no? Aquí indicas el teléfono de la persona, su correo electrónico y el embudo en el que quiere estar. Voy a explicar un poquito en qué consiste esto del embudo y se va a ver mejor así. Esto tiene un poco la fisionomía de un Kanban que va como por columnas, ¿no? Igual que entre ellos. Lo que pasa es que en este caso es una herramienta muy orientada a la venta directa, ¿no? Entonces, bueno, esto de aquí se puede cambiar, le puedes poner el nombre que tú quieras. Pues una empresa que ha entrado, te lo puedes pasar a que lo ha contactado. Si le tienes que hacer una demo o si le has enviado la propuesta, ¿no? Y todo esto, mientras tanto, tú le vas poniendo la información que tú consideres de todo el proceso de venta, ¿no? Pues si le has llamado por teléfono, le has propuesto una acción que es llamar por teléfono, ¿no? Una llamada, el día tal, queda registrado. También tiene una aplicación móvil, en fin, queda todo perfectamente registrado, ya sea para ti o para tu equipo de ventas. Le puedes añadir notas, le puedes hacer un poco lo que tú quieras. Y cuando finalmente se ha producido la venta, le puedes dar ganado o perdido, ¿no? En el caso de que haya sido ganado, te motiva, ¿no? Este tipo de herramientas con las ilustraciones te motivan y ya queda registrado como una venta. Y en los informes te dan información específica muy interesante sobre todo lo que has vendido durante el periodo que tú consideres, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. El término de CRM no se limita a este tipo de herramientas, hay un montón de herramientas, pero claro, para elegir un buen CRM hay que dedicarle un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí un poquito en suspenso porque hablaremos posteriormente de esto. Trello es una herramienta que lo vamos a llamar un poco navaja suiza. Tengo otra por ahí preparada que es en teoría menos conocida, que se llama, está por aquí, se llama Notion, que también tiene un poco ese perfil, ¿no? El perfil de una herramienta multifunción, como una navaja suiza. De la misma forma que este software, Pipe Drive en inglés, está orientado a ventas y tiene programación, utilidades y funcionalidades específicas para las ventas, este tipo de herramientas te permiten hacer muchas cosas o casi
casi todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, ya sabéis que mucha marca poco aprieta, ¿no? En algunos casos, pero también suelen ser herramientas que funcionan muy bien. Os voy a poner bueno, voy a explicar de qué va y luego os digo de qué manera lo utilizamos en la empresa, ¿vale? Por ejemplo, ¿en qué consiste en términos generales? Pues básicamente es como antes, que tenemos una serie de columnas que pueden ser infinitas, ¿no? Puedes poner las que quieras y de la misma manera te las puedes organizar como te dé la gana. Entonces, bueno, en este caso había puesto el ejemplo de un supuesto en el que quisiéramos investigar cuál es el CRM que nos interesa para nuestra empresa, para nuestra marca, ¿no? Entonces, bueno, había creado una columna que pone CRMs pendientes de ver. CRMs que estoy estudiando ahora mismo, pues este está el que acabamos de ver, el Pipedrive. Y tendremos que ver si Pipedrive nos encaja o lo descartamos, ¿no? Lo chulo de esto es que al igual que la otra herramienta, cuando pinchas tienes una serie de hilos, ¿no? Esto es un hilo infinito de tal forma que tú puedes poner todos los comentarios que quieras, citar a otras personas y, bueno, una cantidad de herramientas alucinantes, que no podemos entrar en ellos porque son tremendos. Se suelen asociar como a tareas y a la tarea le puedes poner también una fecha de vencimiento. O le puedes asignar miembros, en el caso de que trabajes en equipo, puedes asignar miembros, puedes asignar también etiquetas, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? En el caso de hoy, como luego nos dará seguramente tiempo a ver qué aspectos, que son estos de aquí, pueden ser relevantes a la hora de pensar en la elección de una herramienta, pues bueno, los he puesto aquí como si fuera un checklist, ¿no? Luego los veremos con un poquito más detalle. Es decir, si yo evalúo la funcionalidad, le diré, ya lo he hecho, ¿no? Y puedo poner aquí debajo, si lo edito, podría poner, pues mira, el resultado de esto es tal, 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 y quedaría perfectamente guardado. Cuando sales de aquí, dices, bueno, pues esto lo puedo repetir en otro tipo de herramientas. Voy a estudiar esta otra herramienta. Pues puedes utilizar la misma información y seguir por ahí, ¿vale? ¿Qué aplicación le damos nosotros en Piensa en Web? Tenemos varias, pero una de ellas, que está muy guay, es, por ejemplo, cuando llevamos a cabo un proyecto de web, muchas veces el equipo que trabaja en ese proyecto es bastante heterogéneo, ¿no? Puede haber 3 personas del equipo del cliente, por ejemplo, el gerente, el director de marketing y otro técnico de marketing, por ejemplo. Puede estar 3 personas de mi equipo y un cuarto que invitamos porque tiene que hacer una programación muy concreta. Entonces nosotros utilizamos Trello para la gestión del proyecto, de tal forma que se generan como tareas, ¿vale? Y cada tarea va asignada a una persona. De tal forma que el cliente, cuando entra en esta herramienta, sabe perfectamente qué tareas son para él o para ella y sabe perfectamente el estado del proyecto en ese momento, ¿vale? De esa manera, ¿cuál era el objetivo que nos habíamos marcado nosotros? El objetivo era evitar, en la medida de lo posible, el cruce de correos electrónicos y la pérdida de información. Y claro, una herramienta no es solamente imponer una herramienta y a ver qué pasa. En nuestro caso, hemos hecho, ante la resistencia muchas veces, nosotros pensamos que tenía el cliente mucha resistencia a la hora de utilizar herramientas, ¿no? Porque es más cómodo utilizar el correo electrónico o parece que es más cómodo. Entonces, claro, nosotros dijimos, vale, vamos a intentarlo, vamos a hacer un proceso en el que vamos a utilizar algunos clientes de prueba. Vimos que con esas pruebas funcionó muy bien y después lo que hicimos fue formar. Cuando empezamos a trabajar con un cliente, le formamos y le motivamos para que utilice la herramienta, porque no queremos que la herramienta como Trello esté ahí y no se utilice. Entonces le dedicamos un tiempo para que el cliente esté a gusto. Y esa es la razón por la que funciona.
ocurre exactamente igual con el equipo. Es decir, antes de que llegue al cliente, la herramienta lo tenemos que testear en el equipo, que el equipo esté a gusto, que sea eficiente, que no tengamos que poner información de más. Bueno, en fin, una serie de factores que influyen también en la toma de decisiones, ¿no? No sé si esta parte la he explicado bien. Pero bueno, cuando se trata de herramientas multifunción, muchas veces hay que darle un poquito a la imaginación y ver de qué manera le puede sacar mucho rendimiento. Como curiosidad, deciros que si os aburrís mucho, podéis encontrar templates para Trello, ¿no? Y aquí hay un montón de ideas, si veis por aquí, hay un montón de ideas muy interesantes para todo tipo de proyectos, ¿no? Bueno, pero no me voy a centrar tanto en Trello y quiero ver más herramientas con vosotros antes de que se me vaya el tiempo. Bueno, ya hemos visto que hay programas relacionados con la facturación. Os diré que nosotros utilizamos un programa un poquito más complejo que Quentica que se llama Holded. Lo voy a meter por aquí. Holded es también simplemente lo voy a nombrar. Es un poquito más ambicioso que la gestión únicamente de facturas, pero no llega a ser un ERP. Y lo del ERP quizá lo explique luego, ¿vale? Simplemente deciros que, bueno, ya como curiosidad, pues que utilizamos esto que sirve para unas cuantas cosas. Nosotros no utilizamos el 100% de las cosas que ofrece. Por ejemplo, en CRM nos parece más interesante utilizar Pipedrive, como hemos dicho antes. Sin embargo, para todo el tema de facturación, contabilidad, inventario y parte del equipo, utilizamos Holded, ¿vale? Es decir, no es una herramienta que utilicemos de la que utilicemos el 100%. Ok. Bueno, otra joya de la corona. Estamos hablando de cosas muy generalistas y aquí esta es otra de las joyas de la corona que tenemos, es Slack. Venga, voy a volver a preguntaros, y así veo cómo va por aquí la cosa. Voy a preguntaros, ¿quién conoce Slack? Ya he engañado un poquito a Rebeca, he creado el Slack del taller. Gestión de equipos. No sabría responder si es gestión de equipos exactamente. Básicamente Slack es un chat. Es un chat vitaminado, ¿vale? Es un chat vitaminado. Entonces, sirve para establecer canales de comunicación, como veis aquí, libres y para que tú puedas hablar y pasar archivos y, bueno, sobre todo chatear desde el punto de vista profesional con tu equipo o con gente que participa en un proyecto o lo que sea. Y tiene un montón de posibilidades. Por ejemplo, en este caso hay un canal, esto funciona normalmente por canales. Entonces, si quisiéramos crear un nuevo canal, pues podríamos poner el taller de hoy, ¿no? Y entonces hablaríamos en este canal, ¿no? Esto. Vale. Pero bueno, como ya estamos por aquí con Rebeca, en este canal que es el canal general, ya Rebeca ha escrito y yo le puedo responder a ella con, bueno, le voy a poner un emoticono y le voy a decir, hola, cito a Rebeca, hola Rebeca, ¿qué tal? Entonces, ¿para qué utilizamos nosotros Slack? Para comunicación interna de Piensa en Web y cada canal normalmente suele ser proyectos, ¿vale? O sea, por ejemplo, el mismo proyecto que hemos creado en Trello y que es de comunicación y de gestión de las tareas con el cliente, nosotros tenemos un canal interno para hablar sobre el proyecto, porque nos resulta más cómodo y es un canal a nivel interno. Entonces, si yo quisiera arrastrar algún archivo aquí, lo podría hacer inmediatamente, quedaría guardado. Entonces, es una manera de que a través de una comunicación en tiempo real podamos
establecer una relación también, como habéis dicho por ahí, de gestión de equipos, ¿sí? Pero no es una gestión de los proyectos, no facilita la gestión de los proyectos. Veremos luego que uno de los factores importantes de cara a la decisión de tomar una, o de probar, o de adquirir una herramienta, son las integraciones, es decir, con qué otras aplicaciones se relacionan. Y os voy a poner un ejemplo que nosotros tenemos. Cuando... mira, Rebeca dice... Sí. Claro. Ayuda también a reducir los correos electrónicos. Todo lo que sea facilitar la comunicación en tiempo real está reduciendo la acumulación de información no ordenada. Más o menos sería así. Entonces, ¿en qué consiste una integración muy sencilla que nosotros utilizamos? Pues, por ejemplo, esto que hemos hecho antes, no sé si os acordáis, que le hemos dado a Ganado a un trato, a una oportunidad de negocio. Cuando le hemos dado a Ganado, nosotros hacemos que se diga en un canal que se llama Ventas, automáticamente el Pipedrive está conectado con Slack. Entonces anuncia en el canal de ventas que ha habido una nueva venta, ¿vale? De tal forma que no solamente si yo llevo el tema de las ventas, todo el equipo sabe que se ha producido una venta. Entonces, bueno, pues eso funciona muy bien. Y en ese sentido, me gustaría hablaros de otra herramienta también muy interesante, ¿vale? Porque estábamos hablando de integraciones. Y las integraciones, otra herramienta que es menos conocida, pero también muy utilizada y que ha tenido un crecimiento también muy grande, es Zapier. Y explico muy brevemente en qué consiste Zapier. Zapier lo que hace es tratar de conectar acciones de diferentes aplicaciones. Es decir, si yo quiero que, por ejemplo, cuando le he dado un negocio en Ganado en Pipedrive, se genere una nueva tarea entre ellos, lo puedo hacer probablemente a través de esta herramienta, ¿vale? Lo llaman, el concepto es trigger. Y bueno, genera acciones y permite relacionar cosas, ¿no? Entonces, una de las ventajas que tienen el hecho de que existan 15.000 herramientas es que, claro, tienes un montón de opciones para elegir herramientas orientadas a funcionalidad. Pero luego no es fácil la integración. Por eso esta herramienta ha tenido tantísimo éxito, porque facilita la integración de herramientas. Como ya veo que vamos un pelín justillos de tiempo, voy a ir un poco más rápido. Hemos visto, haciendo recapitulación, facturación, CRM de ventas, una navaja suiza, un sistema de comunicación, una página que sirve para integrar y relacionar herramientas. Os voy a enseñar esta cosa que es un poquito más rara. No sé si sabéis lo que es un chatbot. Un chatbot es esto. Bueno, esto era una prueba que hicimos que no va a tener ningún recorrido. Era simplemente una prueba. Quería probar la herramienta. Un chatbot lo habréis visto en algunas páginas, sobre todo de e-commerce, es un chat, pero que lo hace un robot, entre comillas, un algoritmo, algo que programas tú. Pero en vez de programarlo a nivel de código, tiene una interfaz que facilita que cualquiera podamos crear un chatbot, ¿no? Pues en este caso hice yo esta prueba y veis que esto es un chat, pero es un chat que no hay nadie detrás, hay un bot, ¿no? Entonces, ¿en qué podemos ayudarte? Quiero una web. Fijaros que parece que alguien está escribiendo y te digo, bueno, pues muy bien, tal, y te pregunta cosas, ¿no? Puedes interactuar con él, ¿no? Con el bot. Bueno, y te sigue preguntando. Este es el resultado de un chat. Y ahora quiero enseñaros cómo funcionan estas cosas, ¿no? Y este es el panel de control de un chatbot. Es como, pues eso, como si fuera un circuito, ¿no? En el que tú le estás dando instrucciones
Dices, bueno, aquí está la pregunta, hola, ¿en qué podemos ayudarte? Vas añadiendo opciones, si quieres añadir otra, la editas, pues quiero otra cosa. Y automáticamente se te pone y haces que esto se relacione con otra cosa que hayas preguntado por ahí. En fin, es relativamente complejo, pero si os fijáis, tiene una apariencia bastante friendly. Esto que habéis visto, este chat que acabáis de ver, probablemente me costó pues, 20 minutos hacerlo, no más. No más. Era una prueba y en 20 minutos, pues bueno, casi te puedes hacer un chat. La aplicación se llama landbot.io. Como vais a disponer de la presentación, creo que está por ahí, si no me la pedís, ¿vale? Vale, es que no quiero ir demasiado rápido, pero, jolín, se me está acabando el tiempo. Voy a ir un poquito más adelante. Veis que hemos visto algunas aplicaciones muy variadas entre sí. Hemos visto que tienen todo tipo de ayudas, ¿no? Aquí tenemos algunas de ellas, las que hemos visto y otras que no nos ha dado tiempo porque se nos va un poquitín el tiempo, pero también quería comentar en qué suelo pensar yo para elegir una herramienta, ¿no? Y aquí hago un poco de reflexión en alto. No es lo mismo las herramientas que utilizaba cuando yo estaba solo o cuando estábamos dos personas que cuando tienes un equipo un poquito más grande. Las decisiones de tomar un camino u otro son más complejas, ¿no? Conforme te vas haciendo un pelín más grande. Pero bueno, así en términos generales, los factores que se me han ocurrido, porque no lo tengo del todo estructurado, muchas veces vas como por sensaciones también, ¿no? Pero bueno, cosas que intervienen en la decisión es la funcionalidad. Es decir, lo primero es que pienso es que para qué me va a ayudar, qué es lo que necesito, ¿no? Yo necesito mejorar en ventas. O sea, hacer ese ejercicio de pensado me parece súper importante, ¿vale? Porque, no sé, en fin, muchas veces nos equivocamos, ¿no? Pensamos que queremos una cosa cuando realmente necesitamos otra. Entonces, la reflexión sobre la funcionalidad me parece importante. La usabilidad también me parece importante, pero esto ya es un defecto mío profesional. La usabilidad es cómo se usa la herramienta, ¿no? a nivel de usuario. Por ejemplo, y os voy a poner un ejemplo del que hemos comentado hoy. ¿Por qué no utilizamos el CRM de Holded que hemos visto antes y sí utilizamos el de Pipedrive? Pues entre otras cosas, por la usabilidad. La apariencia y lo fácil que me lo pone esta herramienta a mí me ayuda, o a mí y a mi equipo nos ayuda mucho a hacer el trabajo más eficiente. Estamos a gusto en la herramienta. La aplicación móvil también tiene una usabilidad muy buena. Entonces a mí me genera como más confianza y trabajo más a gusto. Fijaros qué cuestión al final de sensaciones tienes, ¿no? Pues bueno, desde mi punto de vista, la usabilidad es importante, ¿no? Obviamente el precio. Hay algunas herramientas que son gratuitas, hay otras herramientas que dejarán de serlo en algún momento, es decir, que tienen modelo freemium, ¿no? O, bueno, hay diferentes modelos de cobro y de pago por las herramientas, pero el precio es importante. Depende del momento empresarial en el que estés, te interesa invertir o no invertir en una herramienta. Si vas más justillo y te gusta más una herramienta, pues bueno, a lo mejor tienes que perder un poquito de funcionalidades, pero ganar en precio, no gastar eso, ¿no? Otra cosa que me parece a mí importante, y es importante precisamente por las castañas que nos hemos dado, es la solidez de la empresa. Por ejemplo, en el caso de Pipedrive, que lo he abierto aquí dentro de la propia página web, pues bueno, yo aquí veo que es una empresa solvente, ¿vale? Que es una empresa que ya lleva un tiempo. Ya nos ha pasado de emocionarnos con alguna herramienta de reciente creación
que tiene una pinta estupenda y que de pronto al año desaparece. Y dices, me cachis la mar. Entonces te deja un poquito colgando. Eso ya nos ha pasado. Y de hecho nos ha pasado alguna vez con herramientas de estas que salen en la herramienta esta que hemos comentado antes, que se llama Product Hunt, ¿no? Las últimas novedades, digo, venga, vamos a probar. Valoremos también que si la empresa es sólida o va a tener peso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este caso, te dan mucha información, ¿no? Incluso también a nivel de quién ha invertido aquí, etc. ¿no? Vale. Otro tema importante, si tiene oficina en tu país y si utiliza tu idioma, en el caso de que sea extranjera. También para mí es importante darle voz a herramientas bueno, lo del consumo local, ¿no? Para mí particularmente es importante, pero bueno, conviene saber si tú te vas a sentir cómodo en un idioma. O también muchas veces lo que hacemos es probamos herramientas que están en inglés, pero les preguntamos si las van a tener en español. Porque si ese equipo de desarrolladores que están en Palo Alto reciben muchas preguntas de si van a tener la página en español, el software en español, pues probablemente lo pongan en su roadmap, ¿no? En su mapa, de su hoja de ruta de desarrollo y lo implementen en español, ¿no? Lo hemos comentado antes, el tema de las integraciones. O sea, independientemente de Zapier, Zapier es un tipo de integración externa. Hay herramientas, y vuelvo, perdonadme al ejemplo de Pipedrive, que en sí misma, ya facilita las integraciones, ¿vale? Entonces, no sé si por aquí se ve. Que hay, bueno, ha llegado a acuerdos, pues mira, por ejemplo aquí ya te lo dice, ¿no? Pues algunas de las, por ejemplo, se conecta con Trello automáticamente, tienes que hacer alguna cosa, se conecta con Slack, con Asana, con Intercom, etc. ¿no? Y aquí puedes buscar algunas de las integraciones con las que trabajan. Incluyen Zapier para aquellas, sobre todo, que no se conectan de manera nativa o natural. ¿Vale? Más cosas importantes. Estamos en el momento de que lo más importante es la funcionalidad, ¿no? Parece que la seguridad ha perdido un poquito, en los últimos años ha perdido un poquito más de peso. No descuidemos la seguridad, ¿no? Porque si ponemos datos de nuestra empresa, datos personales o datos de nuestros clientes, tenemos que saber en qué estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos que saber qué estamos haciendo. Es bastante importante. Pasa exactamente igual con la privacidad. Luego, otra cosa a la que yo le doy importancia... Saco la otra voz. Otra cosa que le doy importancia es la ética de si puedo adivinar qué hay detrás de esa empresa y qué están haciendo y si van a ayudar a hacer un mundo mejor, pues bueno, para mí también es importante. Esto es absolutamente personal, pero bueno, ya lo he puesto aquí arriba. ¿Y qué pienso yo para elegir una herramienta? No es un estándar, ¿no? Y luego, por otro lado, la adaptabilidad e incluso la escalabilidad. Es decir, si yo crezco, ¿se va a adaptar esa herramienta a mí fácilmente? ¿O son desarrollos muy rígidos y les va a costar posteriormente, o voy a tener que cambiar de herramienta dentro de relativamente poco? Son preguntas que, bueno, pues que hay que hacerse, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas en las que pienso para elegir una herramienta. Y bueno, se me han quedado un poco algunas más por ver, pero bueno, le hemos dado un pequeño repasillo a cosas muy diferentes y ahora me gustaría escucharos, ¿no? Y poder resolver algunas dudetas que tengáis. Si os parece ir escribiendo o decirnos si queréis hablar por micrófono, mientras aprovecho, Enrique, para hacerte llegar una duda que han planteado tanto Eduardo como David sobre el tema de las respuestas automáticas. ¿Sí? La posibilidad también de hacerlo por Telegram, WhatsApp, el Messenger de Facebook
y en qué medida o qué opciones son de pago o son gratuitas. Vale, son diferentes, ¿eh? La verdad es que no tengo respuesta a todas las preguntas. A ver, déjame ir por partes, ¿vale? Déjame revisar lo que... Vale. Sí, o sea, por ejemplo, en el Messenger de Facebook, hasta donde yo sé, se pueden programar respuestas, sobre todo en relación a campañas, ¿vale? Es decir, tú muestras una campaña y te permite hacer algunas respuestas de manera automatizada en el Messenger de Facebook. Con Telegram, sinceramente, no lo he probado, no tengo ni idea. ¿Qué otra? WhatsApp. Y WhatsApp sí, WhatsApp está el WhatsApp de Business, que tiene, pues eso, tiene una herramienta de pago que facilita la gestión de varias personas de la cuenta de WhatsApp. Nosotros particularmente no hemos utilizado la cuenta de WhatsApp profesional. Vale, te leo una pregunta de José Joaquín. Nos dice, has dicho que Trello es muy útil para empresas unipersonales. ¿Por qué? Bueno, sacado de contexto, sorprende. Puede llegar a ser útil para diferentes cosas. Es decir, si no quieres invertir mucho, Trello, por ejemplo, te puede servir para gestión de proyectos. Para gestión de proyectos me refiero a los proyectos que tú lleves encima, para gestión de tareas personales. Yo, por ejemplo, las tareas mías personales las llevo en Trello, las mías. Te puede servir para comunicarte con los clientes, te puede servir también para organizarte en cosas de casa, te puede servir también, puedes crear otro tablero para un CRM, es decir, puedes hacer un CRM tuyo en Trello, hay mucha gente que lo utiliza así, y otro tipo de aplicaciones, casi las que se te ocurran. Por lo tanto, para empezar, podría ser interesante la herramienta. No lo quería vincular directamente con lo de unipersonal, pero entiendo por dónde vas, ¿eh? No sé si ya he matizado bien. Muchas gracias. Ha estado guay porque me habéis hecho preguntas muy, muy chulis y encima preparándome un poco esto, que era muy ambicioso por lo fácil, ¿no? Muchas veces hacer algo tan abierto es como más difícil. Y bueno, me ha servido a mí también pues, para ponerme al día de algunas cosas que no recordaba y tal, y ha estado genial. Así que bueno, contad conmigo para lo que queráis y aquí estamos.